sindical en el marco de la Quinta Cumbre de los Pueblos. La Quinta Cumbre de los Pueblos se reúne en Cartagena en el marco de una crisis del capitalismo que pone de manifiesto lo nefasto del neoliberalismo y el sistema financiero internacional, política económica responsable de la miseria y el hambre que padecen centenares de millones de seres humanos en todo el planeta, inclusive en aquellos países que tienen un nivel alto de desarrollo. Padecen muchos de sus habitantes las consecuencias de esa crisis, manifestadas además en el nivel de desempleo creciente, cuyos mayores damnificados son los jóvenes y las mujeres. La Asamblea de los Trabajadores reivindica el derecho de las naciones a la soberanía, rechaza de forma unánime la actitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá al impedir la presencia de Cuba y exige que se respete la autonomía de los pueblos a darse sus propios gobiernos, así como rechaza también la injerencia en los asuntos internos por parte de las potencias imperialistas. En todas las reuniones sindicales notamos cómo el gobierno de Juan Manuel Santos entrega la soberanía de Colombia, permitiendo que el gobierno de Estados Unidos tenga presencia a través de asesores militares en el conflicto interno y a través de las empresas transnacionales los expropien a los colombianos de nuestros recursos naturales no renovables, sobre todo en los hidrocarburos, carbón, el agua, agrocombustible y utilidad de una minería a gran escala que afecta de forma drástica el medio ambiente, dejando nuestros territorios convertidos en desiertos, poniendo en grave riesgo el futuro de las generaciones venideras. En el campo laboral, el gobierno de Santos profundiza las medidas laborales que agudizan la sobreexplotación de la mano de obra, acorde con las exigencias del capital financiero y las multinacionales. Registramos una extrema flexibilidad en los contratos de trabajo y una política agresiva contra la libertad sindical, derechos de asociación, negociación colectiva y huelga por parte de los empresarios, fundamentalmente de las empresas transnacionales. Continúan los crímenes contra sindicalistas, reiterando que es en Colombia el sitio más peligroso para ejercer la actividad sindical, cuestión que riñe con la extraña teoría de un país en progreso, entre comillas, y abandera la vicepresidencia de la República en su afán de colocarse en la dirección de la Organización Internacional del Trabajo e impedir que Colombia siga siendo objeto de atención por parte de la comunidad internacional en materia de las graves violaciones de los derechos humanos y sindicales. Rechazamos los tratados de libre comercio porque afectan de manera severa la soberanía de las naciones, destruyendo la producción y el trabajo nacional, colocando en peores condiciones de empleo y de vida a los trabajadores colombianos y sometiendo aún más al país a las políticas imperialistas. Hacemos un llamamiento a toda la población a vincularse a todas las acciones de movilización y resistencia contra estas políticas, a apoyar y solidarizarse en todas las luchas que realizan los distintos sectores sociales y sindicales, tanto en Colombia como en el resto del continente americano. Resaltamos la portentosa lucha desarrollada por los estudiantes universitarios del semestre pasado, que permitió la derrota inicial de la reforma universitaria de Santos. Saludamos los esfuerzos organizativos y la unidad encabezados por la más amplia Unidad Nacional Estudiantil, MANE, y auguramos éxitos en sus futuras batallas en pro de una educación financiada por el Estado y de calidad. El próximo 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, los trabajadores y el pueblo colombiano nos movilizaremos con dinamismo y entusiasmo contra las políticas de Santos y el rechazo del Tratado de Libre Comercio. Cartagena, 13 de abril de 2012. Trabajadores de la salud, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre.
y un fraternal saludo a quienes se encuentran hoy. Creo que la convocatoria que se sigue haciendo en los sectores populares sigue siendo masiva, ya que este no es el único escenario, pero que la MANI ha sido un referente para todos los que estamos en el movimiento social y político alternativo en el país. La muestra de esto es el interés y la participación de ustedes. Pero yo quiero empezar con un punto que a mí me parece que es válido. Portafolio del día de ayer saca un titular donde dice: hay que reinventar el sistema de educación, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y plantea esto. Dice: el sector privado debe evaluar las aptitudes necesarias actuales y futuras, participar en la definición de estándares de competencias y metodologías de aprendizajes, validar los contenidos de las capacitaciones, certificar la calidad de las instrucciones y las competencias de los empleados, trabajar para que el mercado de capacitación sea más transparente y promocionar el aprendizaje continuo. Eso es reinventar el sistema de educación. Y plantea que es la esencia de este sistema de educación la debe coger es el sistema privado. Este documento está hecho en el marco de la Cuarta Cumbre de las Américas. Entonces a nosotros hoy, Cumbre de las Américas, a nosotros hoy nos convoca es pensar en el espacio este de la mano, cómo es que entendemos desde el pueblo la educación. Aquí mis antecesores, algunos, han planteado elementos fundamentales. Lo primero es, si nosotros no logramos que el Estado colombiano, el gobierno actual, reconozca la educación como un derecho fundamental, inalienable, que debe darse desde el preescolar hasta la universidad, no podemos avanzar en la lucha por la autonomía universitaria. Y ese derecho fundamental tiene que ser una garantía del Estado de que debe llegar en las mejores condiciones a todos los niveles de educación, y particularmente hablando de la universidad, debe garantizar no solo su financiamiento, sino realmente que ésta sea democrática. Ya creo que el profesor se extendió sobre lo del problema de la democracia, porque para nosotros desde Congreso de los Pueblos hemos dado un debate de que la democracia, que además debe darse interna en la universidad, debe de reconocer a la sociedad, porque sabemos y estamos de acuerdo con la posición del ministerio de que la universidad debe ligarse a la sociedad. ¿Pero a cuál sociedad? ¿A la de la empresa privada? ¿A la de las grandes transnacionales? ¿A los de monopolios? ¿O a nuestro pueblo? Es que la sociedad también tiene una lectura, y para nosotros lo primero es reconocer la diversidad. Al reconocer la diversidad hay que reconocer la diferencia, hay que reconocer diferentes cosmovisiones del mundo, diferentes intereses y diferentes mundos. Nosotros no podemos decir que es igual los dos conceptos de ligarnos a sociedad. Un ejemplo de esto: hoy se dice que el desarrollo de nuestro país está ligado al desarrollo de las fuerzas productivas, y esas fuerzas productivas ponen los estudiantes, las universidades y el recurso humano. Las mayores inversiones en investigación en el mundo las están desarrollando las 700 empresas más grandes del mundo, los llamados megamonopolios, y son ellos quienes dicen para qué se desarrolla y en función de qué se desarrolla. Entonces, en ese sentido, en Colombia, que ha firmado un tratado de libre comercio, ya se viene violentando el problema de qué educación y en ese sentido de la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio están haciendo unas exigencias que van a supeditar el proceso real de una reforma democrática en la universidad. Entonces, el gobierno no nos puede decir hagamos foros abiertos, discutamos, mientras que a través del TLC yo estoy aprobando, como lo hicieron con los medios de comunicación, reformas que violentan la soberanía nacional, reformas que violentan la democracia.
la Ley 30 fue poner la universidad lucrada, no importando los principios. Les voy a poner un ejemplo. Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Economía, el CID. El CID elabora las pruebas para el ascenso en el escalafón de los nuevos maestros. Yo soy de los nuevos maestros. Y a nosotros nos evalúa el CID la resiliencia, o sea, la capacidad de aguantar las situaciones de presión. Sí, cuestiones que en la academia sabemos que no pueden ser evaluadas. Uno dice, el CID para mantenerse necesita conseguir esos contratos, pero el CID resulta evaluándonos en estándares y en competencias. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos? Si yo tengo que buscar los recursos y tengo que venderme al mejor postor, ¿quién ofrece? Ofrece el Estado con la misma plata que nosotros pagamos, porque esos concursos los paga el Estado y lo pagamos los maestros, ofrecen las multinacionales. Yo no creo que las comunidades campesinas o los sectores mineros de explotación independiente, de los mineros que ayer hablan, tengan la capacidad para contratar a la universidad, a la EAFID o a la Antioquia para una gran investigación. Nosotros, mientras no exijamos que el Estado financie la universidad pública y que dé prioridad a la solución de los problemas reales de nuestro pueblo, entramos en un debate de ciegos y de sordos, porque no estamos ni mirando la realidad ni escuchando las verdaderas problemáticas del país. El problema de la autonomía universitaria pasa por reconocer el derecho fundamental de la educación, por la obligación del Estado de financiar la educación pública, por democratizar la universidad y por reconocer que Colombia es un país diverso. La autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de investigación tiene un fundamento real en que la universidad dé un vuelco a reconocer las problemáticas de nuestro pueblo. ¿Por qué tenemos que irnos a un municipio como Segovia a mirar cómo se explota mejor el oro y no a cómo solucionar los problemas que han dejado las continuas masacres, violencias y todo lo que ha significado el desplazamiento y las secuelas de la destrucción de la economía campesina? A eso es que debe hoy servir una universidad, para construir nación. Construir nación significa irnos a lo profundo de nuestro pueblo y mirar cuáles son sus necesidades reales, poder desarrollar investigaciones y que no pase lo que ha pasado aquí cuando multinacionales como Bayer compran los pesticidas orgánicos que desarrollan estudiantes universitarios, los patentan y los guardan para que no les dañen el negocio. Si el Estado no mete la mano para garantizar realmente la libertad y el desarrollo en la investigación y desarrollar esos procesos, no estamos hablando de ninguna autonomía universitaria, porque el centro de la universidad es la investigación social para la transformación de las reales condiciones. Eso es lo único que garantiza que todos los que hacemos parte de los diferentes niveles de la educación veamos en la universidad una posibilidad de transformación del país, una posibilidad de un diálogo entre la academia, la sociedad, nuestro pueblo, un diálogo con todos los sectores que realmente componen este país, con todas las clases sociales, y la posibilidad real de construir nación, de dar una lucha por la soberanía nacional que hoy está cada vez más conculcada. Entonces la autonomía tiene que ver con la posibilidad de construir nación, y en este sentido yo sí llamo a todos los que están presentes a que rodeemos la mano y rodeemos este proceso, porque si nosotros logramos avanzar en la construcción real de una reforma democrática, de una reforma educativa que construya una posibilidad de país, estamos avanzando en el camino de nuestro pueblo y estamos oponiéndonos a la introducción del imperialismo y sus multinacionales.
acumuladores desde hace 40 años, fundamentalmente el sector financiero. Siendo esas las condiciones que existen en el mundo, se preguntan esos acumuladores de dónde seguir captando riquezas y empiezan a tratar de convertir en mercancías asuntos que son servicios necesarios para la vida del ser humano. Por ejemplo, desde servicios públicos, la energía eléctrica, el agua, la salud privatizada en Colombia desde el 94, la educación también, claro, porque es un bien necesario para el ser humano. Es decir, el ser humano está dispuesto a gastar esfuerzos y aún dinero en su formación académica, en su educación. Reconocido esto por los acumuladores, la intención es convertir la educación en mercancía. La educación superior es un mercado interesante. Cerremos cifras, digamos que hay 1 millón de estudiantes universitarios en Colombia y que el costo de su formación sea bajo, incluso que sea de 5 millones anuales, realmente es bastante más, pero supongamos que sea de 5 millones anuales, estaríamos hablando de unas ventas de una mercancía que, si fuera el costo, sumarían 5 billones de pesos anuales. Ventas de 5 billones de pesos anuales, ni Bavaria, con todo nuestro esfuerzo. Total que se genera un mercado que potencialmente es atractivo y hay que convertir, insisto en el asunto, hay que convertir ese servicio público, la educación y la educación superior, en algo que se compra y se vende. Pero cuando se define que hay que comprar y vender esta mercancía, hay que definir la mercancía. No es dejarla al libre albedrío, dejarla a la libre discusión de los integrantes de las universidades diversas que hay en el país. ¿Qué es lo que vamos a formar? No, alguien tiene que trazar las pautas de qué es el contenido de la mercancía. El ICONTEC debe definir la mercancía. Claro, no es el ICONTEC en este caso. El Ministerio de Educación asume su papel y dice: yo defino. ¿Qué es lo que define? Primero, ¿para qué es la educación superior? Y dice, es para formar para el trabajo. Es decir, es para capacitar herramientas para el trabajo. Esa es definición que surge desde el Ministerio de Educación. Invitados y participantes internacionales, a todos los estudiantes, profesores, se han hecho presentes en este segundo foro que organiza la Mesa Amplia Nacional Estudiantil alrededor del tema de la educación superior en Colombia en el marco de esta cumbre de los pueblos. Nosotros consideramos, y así nos hemos comprometido con los voceros de la MANE en la reunión que tuvimos el miércoles pasado, es decir, hace apenas 2 días, en que precisamente lo que ha venido promoviendo el gobierno nacional desde el retiro del proyecto de ley 112 es que se abra un diálogo nacional alrededor del tema de la educación superior, de que construyamos entre todos una política de Estado que recoja la visión que tienen todos los actores sociales, obviamente los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los padres de familia, los empresarios, las organizaciones sociales y civiles, en torno a cuáles son realmente esos aspectos fundamentales. Por eso, en la reunión del miércoles acordamos con los voceros en que obviamente participaríamos en este y en todos los foros que organice la Mesa Amplia, y asimismo pues los invitamos a los foros que están organizando muchos otros grupos, que como mencionaba aquí mismo el profesor Hernández, como es el grupo de ASPU, pero también muchos otros
están trabajando precisamente en formular sus propuestas para la formulación de esa política de Estado para la educación superior. Este segundo foro tuve también la oportunidad, y agradezco de nuevo la invitación a los organizadores del foro y a los miembros de la mesa amplia por invitarnos a participar. En ese primer foro en Cali hace un par de semanas se habló de un tema que yo creo que es el sustento para el de hoy y probablemente para los siguientes. ¿Cuál debe ser realmente la relación entre la universidad y la sociedad? En ese foro mi breve ponencia se basó en un hecho que yo creo que es absolutamente claro, y es que la universidad es parte de la sociedad, aún más, como decía el padre Múnera en un estudio realizado por Ascuna hace un par de años como base. Y esto pues ha configurado sustancialmente el ideal emancipador de dichas gestas universitarias. Ya hay un referente que ha sido por los universitarios bastante discutido, que es el Manifiesto de Córdoba de la Juventud Argentina 1918. En él pues expresaban unos elementos ya centrales de lo que debería ser la autonomía universitaria, partiendo del cogobierno, la libertad de enseñanza en las universidades y la autonomía universitaria. Entonces señalamos que, digamos que dos primeras premisas para iniciar y para pensar en el tema de la autonomía universitaria, como lo mencionara el maestro Rafael Gutiérrez Girardot, parten necesariamente por el respeto a la autonomía y a la libertad de enseñanza. Digamos que son las dos primeras condiciones para gozar un sistema educativo adecuado a la tarea y la función de una universidad en el marco de una sociedad democrática, que esté evidentemente acorde y adecuado a estos fines, y que ponga el acento la universidad no en el lucro, sino en la formación de profesionales, entendida esta no como la producción de cartones, sino como la formación de seres humanos, hombres y mujeres libres que desarrollen sus múltiples dimensiones. Entonces, desde 1918 ya los estudiantes de Córdoba emprendaban con sus demandas todos estos elementos centrales de la autonomía universitaria. Dice pues un apartado del manifiesto lo siguiente: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, y lo que es peor aún, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara. Era pues el momento en que las universidades eran ocupadas por el dogma de la fe. Hoy lamentablemente se pretende, como bien lo exponía el articulado y la exposición de motivos que presentó el gobierno nacional el semestre pasado, que las universidades estén sujetas al dogma del mercado, al dogma de la globalización, al dogma del lucro. Entonces el cuestionamiento a estos poderes que han hecho injerencia histórica en las universidades han sido como unas banderas centrales de lucha por la autonomía universitaria, y que han cuestionado profundamente la nacionalidad colombiana. Todos de la mano debemos de ganarnos ese derecho de ser colombianos, como le decía nuestro padre de la patria. Saludamos este espacio a todos los miembros de la mesa, y en especial a los compañeros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, un claro ejemplo de unidad de acción, en donde los distintos movimientos estudiantiles y sectores independientes confluyen con el claro objetivo de generar una nueva educación para la democracia, para la soberanía y para la paz. Y son estos foros un claro ejemplo de ello, porque son estas dinámicas nacionales las que nos demuestran que sí es capaz el pueblo colombiano de autodeterminarse y generar los derroteros de su política a aplicar. Y es así, encarando al gobierno y de esta manera el gobierno respondiendo, es que podemos crear la patria.
Y es así como se hacen los debates. Yo creo que el llamado a todos los sectores sociales, así como lo estamos haciendo los estudiantes, pues yo soy estudiante universitario, puedan hacer también esta dinámica, encarar al gobierno para que de esa manera podamos avanzar en la consolidación y consecución de nuestras tareas. Hoy el foro es sobre autonomía universitaria, un eje transversal para hablar de educación en Colombia. La autonomía que compete hoy en día a las instituciones de educación superior, pero ya como lo han mencionado algunos exponentes, también debe implicar el resto de instituciones de Colombia, la educación secundaria, la educación básica, inclusive la jardín. Y esa autonomía de decidir qué se hace con la educación de Colombia. Nosotros consideramos que la autonomía se puede subdividir en 3 puntos. Claro, uno de ellos, ninguno es más importante que el otro. En lo financiero, primero, es cierto que la educación es un derecho fundamental, pero nuestra Constitución no lo expresa claramente así. Y es por ello